Alerta en Colombia por 3 millones de niños sin alimentación escolar. Responsabilidad recae en gobierno nacional y gobernadores. Contraloría advierte déficit de 1,3 billones de pesos en el programa de alimentación escolar. Billonaria deuda de las EPS al sector farmacéutico. Cifra asciende a 4,2 billones de pesos. Gobierno afirma que pagos deben hacerse a precio real. Mañana gran paro nacional de la Central Unitaria de Trabajadores y FECODE en Colombia. 12.000 colegios públicos sin clase. Así serán las manifestaciones. Estremecedora imagen. Niña se aferra a un tronco en medio de inundación. Lluvias ya dejan 25.000 familias damnificadas. Crítico panorama en Antioquia y en Chocó. Problemas técnicos o consecuencias de la lista Clinton. Al avión presidencial del presidente Petro le negaron abastecimiento de gasolina en Madrid, España, durante una gira. Palacio niega crisis. Salida masiva de soldados profesionales del Ejército Nacional. Soldados renuncian por Petro, afirman congresistas. Opiniones por retiro de miles de uniformados. ¿Cuáles son los desafíos de la publicidad frente a la inteligencia artificial? Expertos responden desde la Cumbre Latinoamericana de Economía Creativa. Los espero al final de la emisión. El Contralor General Carlos Hernán Rodríguez prendió las alarmas sobre los 3 millones de niños que se quedarían sin sus raciones del Plan Escolar de Alimentación por falta de financiación de parte del gobierno. Un alarmante panorama entregó la Contraloría sobre el plan de alimentación para los colegios en el país. El Contralor General advirtió que el PAE está desfinanciado y que 3 millones de niños se podrían quedar sin raciones. Debido a un déficit de 500.000 millones que aún no habían sido asignados para garantizar la continuidad del programa. Esta situación podría afectar a cerca de 3 millones de niños, niñas y adolescentes en 53 entidades territoriales certificadas, evidenciando entonces un riesgo persistente en la financiación que compromete la adecuada provisión del servicio de alimentación escolar a las instituciones educativas. El jefe del ente de control también reveló que la Contraloría ha detectado irregularidades que superan los 55.000 millones de pesos tras revisar las cuentas del plan desde 2020 a 2025. En el caso del plan de alimentación escolar, sí les digo que me excusen, pero eso yo lo considero criminal. Y ahí sí no bajamos un milímetro. Meterle la mano al programa de alimentación escolar. Eso sí, yo digo que es una circunstancia de verdad de la mayor grado de delincuencia y de una circunstancia que nosotros debemos, pienso todos, como un sentido de pertenencia y un tema de compromiso por la vida, aunar esfuerzos de manera conjunta para que esto no se pueda presentar. El Contralor pide medidas al gobierno y a las autoridades locales para garantizar la alimentación de los menores en los establecimientos educativos. La deuda de las EPS con el sector farmacéutico, según Afidro, asciende a 4,2 billones de pesos. La situación es tan crítica que el presidente Gustavo Petro ordenó que el pago de las medicinas importadas debe hacerse a precio comercial real. Según el más reciente informe de Afidro, la deuda de las EPS con el sector farmacéutico se disparó a 4,2 billones de pesos. El riesgo es inminente. Si las EPS no pagan, los importadores podrían frenar el ingreso de medicinas vitales al país, afectando directamente la salud de millones de pacientes. El documento revela que la cartera total de los afiliados a Afidro alcanzó 4,2 billones de pesos, de los cuales el 35,3% corresponden a cartera vencida. Ante la crisis, Afidro solicitó atención inmediata y medidas como actualizar el cálculo de la UPC y fortalecer la trazabilidad de los recursos. Frente a la petición, el presidente Gustavo Petro pidió a las EPS poner un precio base real para que las empresas sigan importando medicinas. Cada acreedor debería hacer ese esfuerzo con sus deudores. En el caso de intervenidas, debe pagarse desde el momento de la intervención. Mientras se discuten los pagos, la insatisfacción de los usuarios aumenta por falta de entrega oportuna de tratamientos vitales. El Hospital Universitario San José de Popayán suspendió sus servicios para los afiliados a la nueva EPS por una deuda que ya suma los 60.000 millones de pesos.
El Hospital Universitario San José de Popayán le suspendió la prestación del servicio a los afiliados de la nueva EPS del régimen subsidiado por millonaria deuda. Las cifras está alrededor de los 60.000 millones de la nueva EPS con el hospital de la cartera corriente, sin contar las cuentas por pagar de antes de la intervención. Ahora bien, el trabajo desde el hospital está hecho. Hay facturación, hay cuentas por cobrar a las EPS, pero no hay flujo de caja hacia la institución. La falta de pago genera inconvenientes con proveedores y empleados. No hay flujo de caja adecuado y eso nos puede comprometer tanto los insumos como el pago de los profesionales que trabajan dentro de la institución. La deuda total que tienen las EPS con el hospital superan los 90.000 millones de pesos. Hay instituciones como Emsanar que en este momento no tiene contrato de prestación con el hospital, pero que se fue con 24.000 millones de pesos en deudas. Asimismo, Cosalud con 4.000 millones de pesos en deudas. Por el momento se espera una decisión a nivel nacional para restablecer los servicios en el Hospital Universitario San José con la nueva EPS y sus afiliados del régimen subsidiado. En Popayán, Carlos Hoyos, Noticentro 1. El país se prepara para una nueva jornada de paro. La movilización estará liderada por los maestros de FECODE y la CUT. Colombia se prepara para una nueva jornada de movilizaciones masivas este jueves 30 de octubre, luego de que FECODE y la CUT confirmaran un gran paro nacional de 24 horas al que se unirán distintos gremios y sectores laborales del país. Se realiza por la aplicación del nuevo modelo de salud y por la radicación del proyecto de ley sobre la reglamentación del Sistema Nacional de Participaciones, pero también para expresar nuestro profundo descontento por la injerencia gringa en los asuntos internos del país y por las infamias y calumnias que ha hecho el señor Donald Trump contra nuestro presidente de la República, Gustavo Petro. En Bogotá, el epicentro de la movilización será desde las 9 de la mañana en el Parque Nacional, donde los maestros marcharán por la carrera séptima hasta la Plaza de Bolívar, donde será el acto central de esta jornada. FECODE informó que actividades similares se llevarán a cabo de manera simultánea en Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Ibagué, Armenia, Montería y Villavicencio. Debido a este paro nacional, 12.000 instituciones públicas cancelaron clases. Asimismo, 350.000 maestros aseguraron su participación en esta jornada de movilizaciones que se prevé que afecten de gran manera la movilidad de las diversas capitales del país. En Noticentro 1, esta es una noticia en desarrollo. La imagen resume el crudo invierno en Colombia. Es una niña indígena aferrada a un tronco en medio de una inundación. El agua le llega hasta el pecho. Su expresión refleja una mezcla de miedo y resistencia mientras busca mantenerse a salvo en medio del desbordamiento. Ocurrió en una zona cercana a Belén de Bajirá. El panorama cada vez es más crudo. Miles de familias lo perdieron todo. Las lluvias no cesan. Calles continúan convirtiéndose en peligrosos caudales. Allá arriba, en la parte de arriba, hay una casa que está inundada. La gobernación confirmó que aumentó el número de municipios y familias afectadas por esta emergencia. Luego de las fuertes lluvias que han azotado nuestro departamento, tenemos un reporte preliminar de 18 municipios afectados en las 5 subregiones que hasta el momento han damnificado a más de 25.000 familias. Por supuesto, este número puede aumentar durante las próximas horas debido a que los equipos municipales se encuentran haciendo su labor de verificación y reporte en los territorios, sobre todo en las zonas rurales. Organismos nacionales ya están en el municipio atendiendo a las familias afectadas. Según algunos congresistas, la salida masiva de soldados profesionales de las filas del ejército se debe a que el gobierno les ha dado la espalda. Tras la revelación de la revista Semana alertando sobre la salida de al menos 11.000 soldados profesionales durante los 3 años de Gustavo Petro como presidente, la senadora y precandidata María Fernanda Cabal señaló que esto se debe a la espalda que le ha dado el gobierno a las Fuerzas Armadas. Cuando se premia al criminal y se castiga al héroe, el resultado es el éxodo de quienes protegen a Colombia. 11.000 soldados se han ido porque el gobierno les dio la espalda. La representante Marelén Castillo añadió que Colombia necesita fortalecer la seguridad. Colombia necesita reforzar su seguridad empezando por el respaldo a nuestras fuerzas militares, no entregando más poder a los grupos al margen de la ley. Según las cifras difundidas, hasta agosto de este año, más de 2.000 soldados profesionales se han retirado.
Problemas técnicos en la gira presidencial de Gustavo Petro. Al avión presidencial le fue negado el reabastecimiento de combustible en Madrid, España. El viaje del presidente Gustavo Petro a Arabia Saudita se vio marcado por un incidente con el avión presidencial durante su escala en Madrid. Según se conoció, varias empresas norteamericanas se habrían negado a suministrar combustible a la aeronave, lo que obligó a la tripulación a esperar varias horas hasta recibir autorización del gobierno español para continuar su trayecto. Al parecer, el avión no presentó fallas técnicas, sino que el inconveniente obedeció a una restricción comercial relacionada con la lista de la OFAC impuesta por los Estados Unidos, donde compañías proveedoras de combustible se niegan a tener este relacionamiento. El hecho retrasó el itinerario oficial de la delegación presidencial, que cumple una gira por Medio Oriente centrada en fortalecer la cooperación energética y diplomática con países árabes. Todo esto ocurre en medio de las tensiones políticas y diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos. Sin embargo, fuentes consultadas en Casa de Nariño negaron esta situación y que se le haya negado combustible al avión presidencial. El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó de cobardes a los congresistas que no han dado la discusión de la reforma a la salud, una reforma sobre la que el gobierno emitió un mensaje de urgencia. La decisión busca destrabar el debate legislativo tras semanas de aplazamiento y falta de quórum con el mensaje de urgencia. El Ejecutivo pretende que la Comisión concentre su agenda exclusivamente en la reforma, dejando de lado otras iniciativas. Benedetti criticó duramente a los senadores de esa célula legislativa, acusándolos de cobardes y de dilatar un tema tan importante como la salud de los colombianos. Para que la Comisión Séptima del Senado no mame más gallo, se acaba de firmar el mensaje de urgencia e insistencia que obliga a que la Comisión solo pueda abordar el tema de la reforma a la salud. Que cobardes son la mayoría de la Comisión Séptima, que no saben debatir sino dilatar con algo tan importante como la salud de los colombianos. Trabajen, vagos. La medida fue firmada luego de que el gobierno considerara que la reforma estaba siendo frenada por intereses políticos en el Congreso, y según el Ministerio del Interior, con el mensaje de insistencia se permitirá acelerar las sesiones y garantizar que la ponencia sea votada antes del cierre del periodo legislativo. El presidente Gustavo Petro arremetió contra el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Lo calificó de ser un obstáculo en las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y América Latina. El jefe de Estado colombiano aseguró que la posición de Marco Rubio como secretario de Estado representa la persistencia de una visión de Guerra Fría que impide el acercamiento regional. Marcos Rubio se ha convertido en un obstáculo sectario en el encuentro pacífico entre los Estados Unidos y las Américas. Estados Unidos ha quedado aislado en la ONU con la votación sobre el bloqueo a Cuba. 165 países por el desbloqueo, solo 7 jinetes del apocalipsis a favor. El comentario del jefe de Estado colombiano se suma a los mensajes de varios líderes latinoamericanos que exigieron un levantamiento del bloqueo y celebraron el respaldo casi unánime a Cuba. En la votación de la Asamblea General, solo Estados Unidos, Israel y un pequeño grupo de aliados votaron en contra, mientras la mayoría de las naciones, incluida Colombia, apoyó la resolución. Con su mensaje, Petro reforzó el discurso del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, quien también se refirió al papel del secretario de Estado Marco Rubio en las relaciones hemisféricas. Lula advirtió que no habrá avances en las negociaciones con Estados Unidos y Rubio forma parte del equipo. El presidente Gustavo Petro confirmó que directamente le ordenó a la policía ampliar la seguridad de la candidata Vicky Dávila después de conocerse un presunto plan para atentar contra su vida. El presidente Gustavo Petro confirmó que ordenó al director de la policía reforzar el esquema de seguridad de la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila luego de recibir información sobre un supuesto plan de la Junta del Narcotráfico para atentar contra su vida. El director de la policía recibió mi orden de visitarla para ampliarle su seguridad, dado que recibió información que provenía del intento de la Junta del Narcotráfico de sabotear las elecciones con la intención de producir un cambio de gobierno más dúctil a sus negocios. El mensaje del presidente responde directamente a una publicación de Dávila, quien había denunciado que el director de la policía la visitó para advertirle sobre este plan, pero responsabilizó al propio presidente Petro de cualquier riesgo en su contra. Un polémico video tiene problemas al precandidato presidencial Mauricio Cárdenas y desata denuncias de posible ofrecimiento de viviendas a cambio de votos.
En una grabación, Mauricio Cárdenas, exministro y precandidato presidencial, explica que su plan contempla la entrega de 400.000 subsidios de vivienda sin cuota inicial para las familias de bajos ingresos en cuotas mensuales de 650.000. Además, invita a los interesados a inscribirse a una página web para recibir información, lo que generó fuertes reacciones de quienes consideran que se trata de una maniobra de recolección de datos con fines electorales. ¿Suena a promesa? Pues yo ya firmé mi compromiso ante notario público. Los primeros 400.000 inscritos que cumplan con los requisitos serán prioridad de este programa cuando yo sea presidente. Políticos calificaron el anuncio como populista y una forma de clientelismo moderno y advirtieron que, de comprobarse un vínculo entre la iniciativa y la campaña presidencial, podría configurarse una falta electoral grave. Bochornoso estilo este del candidato presidencial Mauricio Cárdenas para conseguirse unos votos cambiándolos por casas. Repudiable clientelismo puro y duro. En un país distinto a Colombia, esto lo inhabilita políticamente para ser candidato presidencial. Manzanilla lechona, esto es corrupción, populismo, abuso del Estado, burla y sometimiento a los pobres. Cárdenas, por su parte, defendió su propuesta asegurando que Mi Casa Ya 2 es un programa de iniciativa pública viable basada en la ampliación del acceso a créditos y subsidios habitacionales y negó que se trate de una oferta de beneficios por votos y afirmó que su propuesta busca dar una solución real al déficit de vivienda y fortalecer la clase media trabajadora del país. Tras la sanción que recibió el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, de parte de su colectividad, dio a conocer que este acto se trata de una persecución política en su contra. Luego de ser suspendido por el partido de la U sin derecho a voz y voto por 3 meses, tras anunciar el movimiento La Nueva U, el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, se pronunció. Insiste en que esta decisión se trata de una venganza política, además de evitar darle el aval para el próximo año. Tienen miedo. Dejen jugar a Julián López en las elecciones, porque lo que quieren no es quitarme la voz y el voto y tumbar un partido político al presidente de la Cámara, sino que lo que quieren es no darme el aval. Ese es mi compromiso, ganar en las urnas y hacer que nuestro partido de la U, partido que quiero y aprecio, que mi papá fundó y que yo también ayudaba a que sea grande, gane. Manifestó que llegará a todas las instancias para defenderse, entre ellas internacionales. Vamos a interponer los recursos en el partido, vamos a ir al CNE, voy a hablar con la fiscal, vamos a ir a las instancias internacionales. Yo espero que la institucionalidad de Colombia no se arrodille ante el poder de Dilian Francisca Toro. El líder de la Cámara Baja había guardado silencio, permaneciendo en su curul amarrado y con la boca tapada en señal de protesta. Mientras tanto, congresistas se unían en rechazo a la decisión de su colectividad. Es un pésimo precedente lo que hace el partido de la U en Colombia, que castiga a un hombre solo porque tiene una idea y la plenaria en pleno le dé ese respaldo a Julián López y que lleve al partido de la U a reflexionar. Por el momento, el representante Julián López no volverá a presidir la Cámara de Representantes hasta que se resuelva su situación. De confirmarse que habría cometido alguna irregularidad, estaría en peligro su aval para el 2026. Un juez envió a la cárcel a Simeón Pérez, alias El Viejo, señalado de ser el enlace entre los determinadores y los autores del crimen del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Alias El Viejo, quien sería una de las claves para resolver el crimen del ex senador y ex precandidato presidencial Miguel Uribe, fue enviado a la cárcel luego de que la fiscalía advirtiera su peligrosidad. Hay información importante que evidencia que sí hay un conocimiento muy claro y evidencia física, información legalmente obtenida, estudios técnicos, informes de relevancia, donde se establece de manera técnica la probable organización delincuencial que fue organizada para cometer el atentado contra el senador Uribe Turbay. La captura de alias El Viejo es la más importante hasta el momento en el caso de Miguel Uribe, pues habría sido la persona que recibió el dinero de la organización criminal que ideó el crimen, que hasta el momento se presume que sería las disidencias de las FARC, y le pagó a los sicarios de Bogotá que planearon el atentado usando a un menor de edad. En este caso se cumplen a cabalidad las exigencias para imponer la medida de aseguramiento privativa de la libertad
en contra del imputado Simeón Pérez Marroquín por los 4 delitos por que le fueron imputados. El viejo es el 9º capturado por el atentado. Luego de conocerse el polémico video de la señorita Antioquia en el que plantea si se le dispara a presidente Gustavo Petro o a Daniel Quintero, el ministro de Defensa Pedro Sánchez alertó que esto es una amenaza grave y advirtió que este mensaje podría ser tomado en serio por un psicópata. Tenés una pistola con una bala, te sueltan a correr a Petro y a Daniel Quintero. ¿A quién le das la bala? Estos fueron los pronunciamientos que generaron una fuerte polémica luego de que la ex señorita Antioquia Laura Gallego preguntara públicamente a varias figuras políticas a quién le dispararían. El ministro de Defensa calificó estos actos como una amenaza directa a la seguridad. Entonces tenemos que tener esa claridad de que si es una amenaza, ese tipo de comentarios, ese tipo de cultura, que puede encontrar un psicópata en las redes sociales y puede accionar un arma contra cualquier colombiano, como lo hicieron contra el senador Miguel Uribe. El presidente Petro también reaccionó con una dura crítica a las declaraciones. Era bella, pero por fuera solamente. Hay que tener cerebro y cultivarlo mucho, al igual que el cuerpo. Tras las fuertes críticas, la señorita Antioquia renunció al título horas después. Estos hechos reactivan la controversia en el riesgo de los discursos de odio en redes sociales. Visión Global. El huracán Melissa impactó en las últimas horas a la isla de Cuba y ahora se dirige hacia las Bahamas, donde ya hay alertas y evacuaciones masivas. Jamaica fue declarada zona catastrófica tras el paso del huracán Melissa con vientos sostenidos que alcanzaron los 295 kilómetros por hora, convirtiéndolo en el impacto más fuerte registrado para la isla. Posteriormente, en las últimas horas, el huracán Melissa tocó tierra en el este de Cuba como huracán de categoría 3 con vientos de aproximadamente 195 kilómetros por hora. Más de 135.000 personas fueron evacuadas y se reportan inundaciones graves y deslizamientos en provincias como Santiago de Cuba y Guantánamo. En su avance ahora se dirige hacia las Bahamas mientras se emiten alertas de marejada ciclónica, olas elevadas y fuertes lluvias. Según los reportes más recientes, el huracán Melissa ha dejado al menos 8 muertos en Jamaica y en toda la región Caribe la cifra asciende a al menos 40 muertos, incluyendo otros países gravemente afectados como Haití. Hay alerta por la posible utilización de drones kamikaze por parte de las disidencias de Iván Mordisco para atacar a las autoridades en el departamento del Cauca. Los drones kamikazes serían utilizados próximamente por las disidencias de Iván Mordisco en Colombia y especialmente en el Cauca por su gran poder destructivo, revela un informe de inteligencia militar. Tendrán los drones kamikazes. Los drones kamikazes que van a querer ya afectar instalaciones, aeronaves, vehículos, tropas en movimiento. El oficial asegura que el mundo de la guerra cambió y que en Colombia esos cambios fueron adoptados por los grupos terroristas que pueden adquirir tecnología destructiva con facilidad en el mercado negro. Que viven del narcotráfico y que viven de la minería ilegal, pues son unos bandidos ricos, que tienen el dinero suficiente para adquirir esta tecnología en los mercados negros. Los grupos armados ilegales copiaron muy bien el accionar terrorista en otros países y lo están aplicando en Colombia. Simplemente decirles que el Ejército Nacional sigue adquiriendo capacidades para poder atender la situación especial que se presenta en el suroccidente colombiano. Los ataques con drones a la fuerza pública, un 25% en Colombia, son en el departamento del Cauca. Bogotá. La Personería de Bogotá abrió una investigación contra varios directivos del Cuerpo Oficial de Bomberos de la ciudad por irregularidades en un contrato que ya suma los 13.500 millones de pesos. La Personería de Bogotá abrió una investigación por presuntas irregularidades en contrato firmado en 2022 para la adquisición de nuevos vehículos del Cuerpo Oficial de Bomberos por un valor superior a los 13.000 millones de pesos. La indagación involucra a la directora Paula Jimena Henao y a los subdirectores técnicos Gerardo Alonso Martínez, Mauricio Ayala y José Andrés Ponce. Frente a esta situación, la directora aseguró que las nuevas máquinas extintoras están casi listas. No es cierto que haya existido irregularidades en la ejecución del contrato
588 de 2022, destinado a la compra de las 7 máquinas extintoras para el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Reconozco que las máquinas no se entregaron en la fecha acordada, pero no por irregularidades. La Personería informó que la investigación se encuentra en etapa de verificación, durante la cual se revisarán los documentos e informes técnicos relacionados con la compra de las máquinas de emergencia. Al finalizar esta fase, se definirá si existen méritos para abrir un proceso disciplinario contra los funcionarios involucrados. En medio de la crítica situación por robos y otros delitos en Bogotá, paradójicamente funcionan mejor las cámaras de fotomultas que las de seguridad. Bogotá enfrenta una paradoja alarmante. Las cámaras que sancionan a los conductores funcionan mejor que las que deberían proteger la vida y la integridad de los ciudadanos. En Bogotá, las cámaras de fotomultas operan a la perfección. A todas les hacen el mantenimiento correspondiente y están siempre listas y funcionando para multar a los conductores. Mientras tanto, más de 1.852 cámaras de vigilancia y seguridad en Bogotá están dañadas ya hace varios años. En contraste con las cámaras de fotocomparendos, es evidente, estos dispositivos que generan ingresos al distrito mantienen una operatividad del 76% y cuentan con mantenimiento y reposiciones asegurados. Pues resulta que la capital actualmente cuenta con 5.824 cámaras de vigilancia, donde 1.000 tampoco están conectadas al centro de control de la policía, que es el C4. En otras palabras, casi la mitad del sistema de videovigilancia de la ciudad no opera. Siempre estar en la noticia, estamos tomando las medidas, estamos haciendo, estamos discutiendo, estamos poniendo en práctica todo, y resulta que a la hora de la verdad, nada. Entonces es una deficiencia muy grave de nuestro sistema de seguridad a nivel administrativo, a nivel de alcaldía, a nivel de policía, a nivel de las fuerzas que están encargadas de garantizar la vida y la honra de las personas en el país. Todo esto ocurre en medio de un deterioro preocupante de la seguridad en la capital del país. Alto ahí, la tendencia actual de consumir proteínas por parte de algunas personas está causando problemas en la salud. Por eso hoy los expertos te explican cómo preparar un verdadero plato balanceado para sacar lo mejor de sus nutrientes. Evite los extremos. Seguir la tendencia de poner proteína como el centro absoluto de su plato deja de lado nutrientes vitales. Cada alimento tiene diferentes moléculas que entran a tu cuerpo y se comportan como un medicamento. Por eso lo primero que tienes que hacer es que tu dieta sea variada. Este es el secreto de un plato balanceado. Los granos, frijol, lenteja, garbanzo, blanquillo debería ser el centro de todos los platos de los colombianos. Esto debe ir acompañado, por ejemplo, de unas buenas papas que conserven la cáscara, o de un buen arroz integral, o de la quinoa, que son la familia de los cereales integrales. Y en segunda instancia podemos meter todos los vegetales, y en tercera instancia un pequeño acompañamiento que pueda ser un alimento animal. No todas las tendencias nutricionales son las que necesita. Escucha a su cuerpo y si tiene dudas, siempre consulte a un especialista. La Agencia Nacional de Hidrocarburos reportó una caída en los índices de producción de gas natural y petróleo para el mes de agosto. El reporte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos muestra que la producción fiscalizada de gas natural sigue a la baja y para el periodo enero-agosto registró 1.269 millones de pies cúbicos, una caída del 12,4%. La comercializada también cae a 807 millones de pies cúbicos, una reducción del 17,7%. En su variación mensual la producción cae 15,1%. ¿Pero por qué la producción no levanta cabeza? Esto es el resultado de la declinación importante que ha tenido la actividad del sector de hidrocarburos en el país, por los mensajes permanentes en contra del desarrollo de actividades del sector, por el deterioro de la seguridad física en el desarrollo de las operaciones en diferentes áreas del territorio y obviamente por los desincentivos que se vienen dando alrededor de la industria. Para el caso de la producción del petróleo se mantiene en la misma línea y para el acumulado hasta agosto cae a 747.000 barriles, 4,2% menos frente a igual periodo del año anterior. El país no puede desaprovechar los potenciales que aún tiene hoy en materia de hidrocarburos y que tiene que seguir trabajando decididamente en aumentar su producción local, tanto de petróleo como gas, no solo en actividades de exploración en áreas como las que hoy tienen asignadas, sino en áreas cercanas inicialmente y no descartar la posibilidad de firmar nuevos contratos de exploración y producción en el corto plazo. Finalmente, desde Campetrol se reporta una leve recuperación de la actividad de los taladros del 2,8% con 112 equipos ya para lo que es referente al mes de septiembre.
El presidente Gustavo Petro y el príncipe heredero de Arabia Saudita se reunieron para iniciar acuerdos de cooperación e inversión en Colombia. El jefe de Estado colombiano destacó que Arabia Saudita manifestó interés en invertir en proyectos productivos relacionados con el café, el cacao y la transición energética, así como en la aplicación de inteligencia artificial a la protección ambiental. Además, se planteó la apertura de rutas aéreas directas entre ambos países para promover el turismo y facilitar el intercambio comercial. Colombia tiene abundantes formas de cultivar, así que esta alianza podría ser muy benéfica tanto para Arabia como para Colombia. Se cambiaría realmente una especie de petróleo ahorrado por el desarrollo de la futura alimentación de todo el Medio Oriente. Durante el encuentro, Petro también extendió una invitación formal a Arabia Saudita para actuar como mediador internacional en la búsqueda de soluciones al conflicto que hay en el Caribe por las operaciones militares que realiza Estados Unidos contra el narcotráfico. Una encuesta de Fedesarrollo reveló que el índice de confianza empresarial disminuyó en septiembre para el comercio, mientras que se recuperó para la industria. De acuerdo con la encuesta de Fedesarrollo, el índice de confianza comercial cayó en septiembre 6.1 punto porcentual y se ubicó en 20,4%. La reducción se da como consecuencia de la incertidumbre de los empresarios por las propuestas del gobierno de más impuestos sobre el sector. La incertidumbre que ha causado en el sector comercio el trámite de una ley de financiamiento que genera impuestos posiblemente en la actividad comercial, y también el hecho del anuncio reciente que hace la DIAN de buscar hacer un anticipo de retención en la fuente para las operaciones en plataformas digitales. Caso contrario para la industria, donde el índice de confianza subió al 9% en dicho periodo. Las expectativas sobre el empleo también crecieron a niveles del 10%. Hay una tasa de cambio con buenos resultados que no va a pasar de un rango entre 3.850 y 3.950, va a dar las posibilidades para que se sigan haciendo en Colombia importaciones baratas. La ANDI, a través de su encuesta de opinión, reportó un crecimiento de la producción industrial del 2,1%. Sin embargo, advierten riesgos por los temas de seguridad, bloqueos y competencia desleal. Asogradas, que es el gremio que reúne a las empresas de insumos y materiales de la construcción, le pidió al gobierno nacional que reactive los proyectos de vivienda para recuperar las obras público-privadas. Ante la caída en la demanda por los insumos y materiales de construcción, la Asociación Colombiana de Productores de Agregados Petros, Asogravas, pidió al gobierno medidas que reactiven los proyectos de vivienda e infraestructura en el país. En un estudio de la agremiación, entre 2022 y 2025 se presenta una caída en el sector del 18%. Advierte además que de continuar esta tendencia, dicha demanda caerá de 131 millones de toneladas a 107 millones al cierre del año. Hoy la cifra se sostiene por las obras regionales. Para arenas, gravas, gravillas, triturados, estará cercana al 20%, afectando no solo la sostenibilidad económica de las empresas, sino también la generación de empleo en este importante sector. La recuperación del sector dependerá del ritmo de inversión en proyectos 5G, vivienda e infraestructura urbana. Firmas del sector financiero sostienen que las altas tasas de interés del Banco de la República están generando un aumento en el ahorro de los CDTs. La reducción de las tasas de interés del Banco de la República ayuda a estimular el crédito en Colombia. Sin embargo, en los últimos meses la autoridad monetaria, por los altos índices de la inflación, ha decidido mantenerla en 9,25%. Estas tasas también favorecen otros mercados, entre ellos el ahorro en el CDT, mercado que ha crecido a índices de 1.8 millones de colombianos que buscan mejorar la rentabilidad del servicio financiero. Muchas de los factores que afectan la tasa del CDT tienen que ver con la tasa de intervención del Banco de la República. Como no hemos logrado llegar a las metas de inflación que se tenían propuestas, el banco ha mantenido esa tasa particularmente alta y eso hace que naturalmente también los bancos ofrezcan mejores rentabilidades en sus productos de ahorro e inversión, como son los CDTs. Aunque el CDT sigue creciendo año a año, la empresa Mejor CDT insta a que los colombianos inicien su inversión o ahorro en estos mercados.
Hoy tenemos tasas muy buenas, tenemos tasas por encima del 10% efectivo anual, con una inflación cercana al 5%, es decir, las personas se están poniendo realmente a rentar su dinero. Esto no es tan fácil de conseguir en todas las ocasiones, así que obviamente la invitación es que abran su CDT pronto y aprovechen estas tasas. El pronunciamiento fue hecho durante el anuncio a más beneficios para los ahorradores que adopten por invertir en los CDT, que servirán para mejorar los índices de inclusión financiera. La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a Movistar por violar las normas de protección de datos personales. La Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la sanción impuesta a Colombia Telecomunicaciones Movistar por 670 millones de pesos por el incumplimiento de deberes relacionados con el tratamiento de datos personales. La entidad encontró que la empresa contactó de forma reiterada y con fines comerciales a usuarios de otra empresa de telecomunicaciones a través de mensajes de texto, vía WhatsApp y llamadas telefónicas sin contar con la autorización de dichos titulares. Según la Dirección de Investigaciones de Protección de Datos Personales, estas actividades vulneran al derecho fundamental a la habeas data y señala que las actividades no son ni pueden ser consideradas una conducta menor. La SIC reitera que continuará tomando medidas en favor y protección de los usuarios. Como parte de su misión, el CESA adelanta conferencias en la región Caribe, impulsando el conocimiento en inteligencia artificial y los negocios. Dada la alta demanda en el uso de las herramientas de inteligencia artificial, el Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA lidera conferencias en el sector empresarial con enfoque en la resolución de proyectos. Así lo explicó la conferencista y docente internacional Joana Alfonso. En el CESA estamos convencidos que desarrollar el mejor talento es el mejor mecanismo para impulsar a las empresas. Por eso estamos trabajando de la mano con empresarios de la región del Caribe, para desarrollar espacios de conversación, de construcción, de co-creación. Empresarios de la región han sido receptivos en la formación enfocada en las nuevas competencias que demanda el sector, como punto de partida para repensar el enfoque corporativo. El CESA nos sorprende hoy con estas 7 tendencias que nos trae y a nosotros como Headhunter en realidad nos invita a revisar los nuevos perfiles que vienen, las nuevas habilidades que necesitan los candidatos para las organizaciones. El CESA tiene como propósito continuar con agendas temáticas en la región con una apuesta y aporte a las organizaciones y sus líderes. La Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, recortó en 25 puntos su tasa de interés. Como lo esperaba el mercado financiero, la Reserva Federal de los Estados Unidos recortó por segundo mes consecutivo su tasa de interés del 4,25% al 4% en una decisión que busca impulsar la economía y mejorar las cifras de generación de empleo en ese país. La medida no afectó los principales indicadores de Colombia, donde el precio del dólar cerró en promedio en 3.885 pesos, lo que representó un alza en 11 pesos. Se tocaron máximos de 3.914 pesos en una jornada que también para el caso colombiano se mantiene la expectativa por las decisiones de la Junta Directiva del Banco de la República este viernes. El banco emisor mantiene sus tasas en 9,25% por el alza en las expectativas de inflación. En Noticentro 1 llegó la hora de conocer los indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.885 pesos con 29 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.880 pesos y la venden entre 1.920 pesos. Un euro cuesta 4.536 pesos con 40 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $3 con 90 centavos. El precio interno se cotizó a 2.872.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $60 con 48 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $64 con 29 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,83% a 1.993 puntos. Cubrimiento especial de Noticentro 1 en Más Cartagena 2025. La capital de Bolívar es por estos días el epicentro latinoamericano de la economía creativa. Más Cartagena 2025 reúne expertos en el ámbito del marketing de Colombia y países de la región en torno a una completa agenda que busca analizar el futuro de la industria desde diferentes perspectivas como la tecnología, el recurso humano y la creatividad. Sin duda vamos a tener un 2026 muy dinámico en términos de comunicación, en términos de publicidad. Cada vez somos más los jugadores tratando de enganchar y tratando de enamorar a esos consumidores, pero sin duda seguiremos dando la pelea
con buenos productos, con buena comunicación y sobre todo con mucha innovación. En el encuentro se socializan más de 80 contenidos temáticos entre conferencias magistrales, paneles y experiencias inmersivas que impulsan la conexión entre las ideas y la acción. Esa es la idea, abrazar la inteligencia artificial, pero recordar que estamos en el momento de humanizar las marcas, porque independiente de todos los recursos que existan, si nosotros no conectamos, no logramos hacer clic. Y para poder conectar con las nuevas generaciones, los millennials, los centennials, los alfa, etcétera, pues tenemos que buscar ese insight o esa verdad humana. Y mi propuesta es que lo hagamos a través de el alma de las marcas. Esta cumbre cumple 10 años y su edición 2025 se convierte en un reconocimiento a quienes hacen posible la creatividad que transforma industrias y sociedades. 2026 es un año retador como todos, pero tiene dos particularidades. El Mundial de Fútbol es uno, las elecciones presidenciales y evidentemente todo lo que se viene con estas aplicaciones ahora sí en la vida real de la inteligencia artificial. O sea, ya eso va a cambiar absolutamente todo. Yo creo que es un año muy de innovación. Venimos hablando mucho del performance marketing, entonces estamos hablando de resultados inmediatos más que de campañas de awareness. Porque no basta con adaptarse, hay que reinventarse y ese es el objetivo que reúne a los expertos en espacios como Más Cartagena 2025, donde la creatividad se vive, se conversa y se transforma. La agrupación Herencia de Timbiquí celebra sus 25 años de trayectoria con el lanzamiento de su nueva canción, Tu Cumpleaños. Este tema representa una auténtica fiesta sonora que combina tradición, romanticismo y rumba, evocando la esencia del Pacífico colombiano. Estamos de 25 aniversario, un cuarto de siglo. Estamos celebrando canción de celebración de cumpleaños, se llama Tu Cumpleaños. Y también pues estamos del lanzamiento hace 15 días de una canción que se llama Hay que volver con Farruko, que lanzamos hace 15 días. Entonces hoy venimos hablándoles de esta canción que hace mucho tiempo era necesario hablar. Siempre nos pedían, bueno, ¿y la canción de cumpleaños de Herencia de Timbiquí para cuándo? Aquí está, Tu Cumpleaños, que dice así: yo quiero estar a tu lado cada día que se acerque tu cumpleaños, porque lo mereces. Cada día que se acerque tu cumpleaños. Herencia de Timbiquí se ha caracterizado a lo largo de sus 25 años por mantenerse unida y fiel a su esencia, sin dejarse llevar por las modas pasajeras ni por las presiones del mercado. En este cuarto de siglo, honrados por eso, honrados porque hemos dado con un arte que nos ha permitido calar en todos los espacios, incluso en espacios donde no consideramos que podíamos calar. Esto nos ha abierto una brecha y en lugares donde ha habido discriminaciones, en lugares donde ha habido posturas adversas, contrarias, nos han dicho, no, ustedes son Herencia de Timbiquí, pueden seguir. Ten cuidado a que se te pega en la oreja, somos de barrio y venimos. La agrupación sigue celebrando con su reciente canción Tu Cumpleaños y el éxito de Hay que Volver, su colaboración junto a Farruko. No te olvides tomarte humilde y limpia el corazón. Más de 200 personas con coloridos disfraces y vistosos zapatos llamaron la atención de cientos de personas en Washington para la edición número 38 de la carrera de tacones altos, una tradición de Halloween que celebra la autoexpresión y a la comunidad LGBTIQ+. Los participantes corrieron, posaron y desfilaron por las calles entreteniendo a las multitudes que aplaudían la colorida muestra de creatividad e inclusión. Entre los disfraces más llamativos estuvo el del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como un bebé arrastrando cajas etiquetadas con la palabra Epstein, mientras que otra persona asistió vestida como la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. El evento, un clásico de las festividades previas a Halloween en la ciudad, resalta la aceptación, la individualidad y la duradera conexión de la comunidad LGBTIQ+ con el tejido cultural de la capital de los Estados Unidos.